Hola a todos, y en este tutorial les voy a explicar cómo desarrollar un dibujo plano, para lo cual vamos a hacer o vamos a construir inicialmente una plantilla, y con base a esa plantilla vamos a desarrollar un dibujo plano básico y cómo podemos hacer la interpretación para desarrollar ya prendas con una transformación de moda. Para este ejercicio lo que vamos a necesitar son estilis. Este es negro. Yo tengo aquí unos de colores para que me sea mucho más fácil mostrarles a ustedes, digamos, como señalizaciones. Tengo también borrador, sacapunta, lápiz, puede ser lápiz o estilis. Lo importante es que sea número 2 para que el trazo nos quede limpio. Y vamos a utilizar, para el ejercicio, puedo utilizar el resaltador para hacer algunas marcaciones especiales. Adicional a estos materiales vamos a utilizar una regla, vamos a utilizar escuadra para que sea mucho más fácil las marcaciones. Adicional a esta voy a utilizar curvígrafo, que puede ser el sisómetro que ustedes trabajan normalmente. Y también voy a utilizar esto, que lo pueden desarrollar ustedes también, que es una plantilla pues que tiene acá como unas circunferencias para lo que son las lupas o los zooms en el dibujo plano. Entonces básicamente lo que vamos a desarrollar, voy a recoger esto por acá. Básicamente lo que vamos a desarrollar corresponde a una plantilla muy similar a esta, que para quienes tengan la opción la pueden descargar en una página que yo les voy a colocar el link para que sepan dónde la pueden descargar. También en esa misma página encontramos esta otra versión, por ejemplo, que ya es como el figurín o la silueta humana. Acá están las fotografías de lo que yo voy a utilizar, digamos, donde voy a centrarme para hacer los desarrollos, y hay diferentes tipos de prendas. Y pues al final lo que vamos a construir es algo muy similar a esto, que son dibujos técnicos. Los dibujos técnicos tienen una particularidad, y es que corresponden a la representación gráfica de una prenda como si estuviera apoyada o suspendida sobre una mesa, por eso se llaman dibujos planos. Nosotros no vamos a hacer énfasis en lo que son arrugas, pero sí tenemos que expresar de pronto detalles como estos, que son anudados, recogidos, encauchados, que luego yo les iré como mostrando. Pero lo más importante que debe quedar señalizado corresponde a pespuntes, como lo observamos aquí en esta parte, costuras, detalles de costura, incluso vistas internas. Dependiendo del diseño se definirán qué vistas son las que tienen que realizarse para que pues quede totalmente claro. Entonces, con lo primero que vamos a trabajar es con una hoja de blog en blanco. Y esta hoja de blog en blanco, lo que voy a hacer inicialmente es con mi lápiz, voy a colocar mis utensilios acá cerca para poder trabajar. Importante que siempre trabajen con la punta fina del lápiz para que puedan tener como mayor precisión y más detalle en lo que estén haciendo, así que el sacapunta siempre tiene que estar a la mano. Entonces voy a utilizar mi escuadra y voy a hacer el dibujo en todo el centro. Pues ustedes pueden medir el ancho de la hoja, tiene de aquí a acá hay 21, y luego tenemos aquí 27 y medio, que correspondería a 13.7 la mitad. Entonces aquí marco mis 13.7, y como tengo unas cuadras pues va a ser mucho más fácil para mí escuadrar la hoja para que me quede bien rectecita la línea. Importante que siempre trabajen preferiblemente con una regla como esta, que es transparente, porque fíjense lo que nos facilita como el ejercicio. Entonces esta primera línea no la voy a hacer muy intensa porque es una línea solamente guía. Ustedes sí márquenla suave, yo la voy a tratar de hacer un poco más oscura para que puedan verme. Y voy a trabajar con todas las indicaciones de las medidas
del primer plano que les mostré, que viene siendo este. Entonces, lo que yo voy a empezar trazando es aproximadamente 3 centímetros por debajo del borde inicial. Hacemos una línea que va a medir 3 centímetros en total, es decir, 1,5 y 1,5. Entonces marcamos aquí 1,5 y 1,5. Voy a ir señalizando, pero no se preocupen que si acaso los números no se logran ver, yo los voy a colocar dentro de las indicaciones. Luego de haber medido el 1,5 de ancho que hemos calculado, vamos a medir 3,5 centímetros, que es lo que nos va a dar la altura o el largo del tallo. Y a esos 3,5 centímetros vamos a medirle 1,2 a cada lado, es decir, 2,4 centímetros, que va a ser pues la medida de la cintura. Luego medimos hacia abajo 1,7 centímetros y 2 centímetros de cada lado, que va a ser el equivalente a la cadera. ¿Verdad? Luego, bueno, si les pasa esto, por el pinta uñas, vayan borrando. Luego de esos 1,7 vamos a medir hacia abajo 4,5 centímetros y 6,4 centímetros. A la altura de los 4,5 centímetros vamos a medir a cada lado 2,2 centímetros, es decir, para un total de 4,4. Trazamos una línea. Y a la altura de los 6,4 no vamos a marcar nada, sino que luego vamos a medir hacia abajo 2,1 centímetros. Aquí están los 6,4, vamos a medir 2,1 centímetros. En los 2,1 centímetros vamos a marcar a cada lado 2,7. Equivale 2,7 más 2,7, 5,4. Esa es esta medida. Esta medida que trazamos aquí inicialmente corresponde a la altura de la rodilla, y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a unir nuestras líneas. Entonces vamos a hacerlo así muy sencillo para poder entender como la figura geométrica que vamos a construir, que va a ser el cuerpo. Me voy a ayudar muy bien con la otra regla, ustedes puedan ver mejor. Entonces, fíjense que acá la línea la estoy haciendo un poco más intensa. Acá vamos a unirla en línea recta. Y luego voy a unir esto en línea recta. ¿Se acuerdan que la línea de 6,4 nosotros no trazamos nada, sino que vamos a dejarla que se construya? Es una línea de construcción. Lo mismo hacemos del otro lado. Empezamos a unir los puntos que ya previamente hemos trazado. Y aquí es muy importante la simetría. Por eso estamos trabajando nuestra plantilla. Y ahora yo les voy a enseñar unos trucos para que sea mucho más fácil el desarrollo de moda. ¿Sí? De pronto ser muy habilidosos en el dibujo.
Bueno, este es como el esqueleto inicial que hemos trazado, pero en esta línea de 1.5 centímetros que trazamos, vamos a bajar 4 milímetros. Vamos a bajarle aquí 4 milímetros y lo vamos a unir luego que desde el centro marquemos 0.7 centímetros. Yo voy a marcar acá 0.7 y esto va a equivaler a mi línea del hombro. Y lo mismo voy a hacer del otro lado, 0.7. No se preocupen que ahorita coloco todas las medidas y acá voy a bajar 0.4 milímetros. Voy a unir acá. Para que me quede perfectamente desarrollado mi escote, lo que voy a hacer es que voy a bajar 3 milímetros acá en el centro frente. Mis 3 milímetros. Y bueno, aquí se pueden ayudar del curvígrafo para que les sea mucho más fácil, o para aquellos pues que tengan un poco más de habilidad en el dibujo, pues lo pueden hacer directamente a pulso. La curvatura del escote también la podemos ir perfeccionando, va a depender de cómo lo vayamos trazando, pero lo más importante es la simetría. Ahí tenemos pues ya nuestra curva del escote. Luego, sobre la misma inclinación que hemos hecho, la línea del hombro, vamos a marcar una línea que la vamos a extender. Fíjense, pues si nosotros hiciéramos como la misma inclinación, vamos a darles para que les sea más fácil. Se van a ubicar sobre la línea de cadera que ya trazamos. Sobre la línea de cadera que ya trazamos, nos ubicamos así y vamos a colocar nuestra escuadra. Y ahí pues se nos va a cruzar con la línea del hombro que ya previamente habíamos hecho. Listo. ¿Y qué vamos a tener en cuenta? Que esta va a ser la manga, va a tener un total de largo de 5 centímetros y que le vamos a colocar un puño equivalente a 0.7 centímetros. Entonces trazamos aquí una vez 0.7 centímetros y que de la altura de 1.7 que habíamos marcado vamos a bajar 0.5. Vamos a medir a partir de el escote que ya trazamos, 1.7. Vamos a trazar la línea, esa es la que nos va a dar como la sisa, y en esa medida bajamos 0.3 milímetros. Para acá para que quede más centrado. 0.3 milímetros y es ahí cuando vamos a unirla con este punto. Y ahí tenemos pues nuestra manga. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a construir la sisa en ese punto. Yo ahora con otro color voy a hacer las marcaciones para tener como las diferenciaciones. Ahora vamos a borrar esto que es excedente, que no necesitamos, y vamos a hacer exactamente, voy a terminar
el otro lado exactamente igual. Entonces acuérdense que la manga que hicimos utilizamos nuestra regla, colocamos nuestra escuadra, la apoyamos aquí, cuadramos aquí de esta forma, que ya me llegara al ángulo, precisa, extiendo. ¿Qué hago? Mido de largo, mi manga va a tener 5, el puño va a ser 0.7 y aquí bajo 3 milímetros. Bajo 3 milímetros, aquí están mis 3 milímetros y 1, ¿verdad? Entonces, voy a trazar mi sisa. Acuérdense que aquí se pueden ayudar de su escuadra y del curvígrafo para lograr como una mayor simetría. Y listo. Ahora, como hay diseños que tienen algo especial en los puños, nosotros cuando hagamos la plantilla nos tiene que permitir poder hacer ese tipo de cosas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a medir desde aquí vamos a medir 1.5 centímetros, 1.5, ¿verdad? Y vamos a hacerlo perpendicular, una extensión de 2.1 centímetros. Podemos hacerlo un poquito inclinado, como si dobláramos la manga, la estuviéramos como proyectando ahí. Entonces, vamos así. Luego lo que hacemos es que creamos un ángulo acá. Le vamos a dar 1.5 centímetros de ancho. Voy a hacer el quiebre. Y luego acá arriba voy a medir mis 0.7 centímetros. Y luego voy a unir con el punto que ya había previamente trazado. Listo. Entonces estas líneas las voy a borrar. Borro, que no lo voy a necesitar. Lo puedo dejar por si acaso. Digamos que la manga no tiene ningún tipo de diseño especial en los puños, entonces pues lo hago así únicamente. Y acá, pues para darle realismo, lo que hacemos es lo siguiente. Hacemos una pequeña muesca y extendemos la línea. Ya nos queda ahí un poco más realista. Bueno, vamos a marcar luego donde hicimos la medida de los 6.4, que es esta. Vamos a entrar 0.5 centímetros. Vamos a entrar 0.5 centímetros de cada lado. Y vamos a trazarla en línea recta. Esto es para los casos que vayamos a hacer, por ejemplo, faldas. Ya tenemos ahí como la línea para trazar, o la línea guía para trazar faldas. Si lo que vamos a hacer son pantalones, lo que hacemos es que medimos 0.9 centímetros aquí. Ambos lados 0.9 y vamos a unirlos a esta línea de acá.
donde vamos a hacer el pantalón. Y ahí nos queda con la base del pantalón. Ahora al pantalón vamos a subirle 2 milímetros para hacerlo acá en diagonal. Un poco más realista. Y vamos a hacer acá lo que corresponde al tiro. Vamos a extenderlo, ya les doy las medidas. Y hacemos esto. Entonces, esto aquí se va a ver así. Para poder hacer todo lo que tiene que ver con diseños de entrepierna. Cuando hemos hecho ya esa parte, que podemos bajarlo aproximadamente medio centímetro y lo proyectamos otro medio centímetro y lo unimos ya a la línea que teníamos previamente trazada. Vamos a empezar a desarrollar como unas líneas guías que nos van a ayudar para hacer pinzas y el resto de cosas. Entonces vamos a marcar aquí 0.5 centímetros y acá también vamos a marcar los 0.5 centímetros. Y lo que vamos a hacer es que vamos a unir esta línea con una curva suave. Luego, acá ya nosotros tenemos el ancho de nuestra bota de 1 centímetro, aquí marco medio. Y lo que yo voy a hacer es que voy a trazar una línea que va a ser el ancho de esta pieza, que es 2 centímetros. Voy a marcar aquí 1 centímetro y voy a unir estos puntos. Primero aquí y luego este punto con este punto. Es mi línea de aplomo del pantalón. Lo mismo hago del otro lado. Marco 1 centímetro. Aquí voy a marcar aquí hay unos errores. Faltan como 2 milímetros, pero y sí va a ser la diferencia luego en el centro de la bota y no va a quedar bien. Listo. Entonces, ahora sí, el medio centímetro, viene siendo el centro, unimos en línea recta y acá unimos en línea recta. Entonces fíjense que hasta ahora lo que hemos hecho es básicamente como hacer un molde. Aquí vamos a hacer la curva de la parte posterior, o sea, la parte del escote posterior, y luego lo vamos a elevar para cuando vayamos a hacer cuellos. Lo vamos a elevar, lo vamos a proyectar medio centímetro. Vamos a hacer la curva. Luego la curva interna. Esto es para cuando vayamos a trabajar cuellos. Podamos trabajarlo. Aquí podemos entrar para que quede más estilizado 2 milímetros y hasta ahí pues tendríamos eso terminado. Luego del hombro pues que ya habíamos medido que era 1.5, vamos a entrar acá 3 milímetros. Y lo vamos a unir con esta línea que está acá, que ya habíamos trazado previamente. Estas son como todas las líneas guías que vamos a tener disponibles para todos los desarrollos de moda.
lo que yo puedo hacer es trazar una circunferencia para el tema del busto, si voy a hacer copas o tengo pensado trabajar algún otro tipo. Aquí vamos a suavizar esto porque el cuerpo humano no es así recto, sino que tiene curvas. Entonces vamos a suavizar esta curva como la curva de un cuerpo, y lo mismo vamos a hacer. Listo. Entonces aquí tenemos el del caso femenino. En el caso masculino, pues la diferencia es que no vamos a marcar tanta diferencia entre la medida de cintura y la de cadera. Es decir, que aquí no vamos a colocar 1.2 y 2 y vamos a extender la medida de la espalda. Yo luego les voy a dar todas las medidas, pero la construcción es exactamente la misma. Entonces aquí ya tenemos nuestro dibujo de cómo hacer, voy a perfeccionar aquí un poco, de cómo hacer nuestro básico o plantilla básica para hacer el dibujo de la prenda. Bueno, una vez tenemos esto, voy a pasar a otra explicación antes de seguir con esta parte, y son todos los diferentes acabados que podemos hacer para las prendas. Entonces voy a colocar mi hoja así para que sea mucho más claro. Cuando nosotros vamos a desarrollar, digamos, este tipo de ejercicios, vamos a utilizar ciertas figuras que nos vayan a ayudar a crear los efectos textiles. Entonces, por ejemplo, tenemos estas que son unos ganchos que son para arrugas. Esto lo voy a hacer mejor con Stylist para que ustedes lo puedan mejor. Son como unos ganchos. También tenemos para arrugas esta forma que es una A, una W, una J, una WJ. Y esta por lo menos la podemos aplicar para el tema de elásticos. Si yo quiero hacer una pretina encauchada, yo primero hago una línea así zigzagueante. Entonces digamos que va a ir pisada en el centro y hago esta figura AWJ, 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 y luego la hago hacia arriba y lo hago igual en el otro sentido. Y ahí pues tenemos nuestro encauchado. Si lo que quiero crear son, por ejemplo, una caída textil, yo puedo hacer lo siguiente, como si fuera un champiñón, ¿verdad? Y luego proyecto estas líneas estas líneas, y fíjense que ya me da como un efecto textil. Eso lo puedo aplicar para una falda, para un ruedo, una manga, etc. Si lo que quiero hacer es una cascada, pues hago así una línea zigzagueante que luego voy a extender y proyectar las líneas para que me dé este efecto. Si lo que voy a hacer es una falda plisada, hago este movimiento, luego puedo hacer esto y ya me da como el efecto de pliegues. También tenemos otro tipo de pliegues cuando son más pequeños, lo podemos hacer así como un zigzag, y luego pues nos podemos ayudar con una regla para que nos queden bien rectecitos, mucho más realistas el efecto del plisado. Así también podemos hacer un plisado. Otro de los ejercicios que vamos a hacer es, por ejemplo, en el caso de anudados. Los nudos se hacen así como si hiciera una muelita. Hacemos parte de la WJ, y pues si es un lazo, lo podemos hacer de esta forma, luego así. Y extender las paticas del lazo para que sea pues mucho más realista.
Cuando vamos a dibujar botones tratamos de hacer solo la media luna y hacer, por ejemplo, si van a ser así, de este tipo, ya ahí vamos con los detalles. En este libro que les voy a compartir, lo pueden consultar, se encuentran todos los detalles de confección, de lo que les estaba hablando, por ejemplo, cómo hacer borlas, cómo hacer bordados, este tipo de detalles, cómo se llaman, cómo se dibujan los zippers, cómo se hacen los fruncidos, cómo son como las diferentes vistas cuando vamos a hacer unos zooms, cómo se llaman los diferentes tipos de mangas, escotes, cuellos. Todo este libro lo van a tener ustedes disponible para que lo puedan consultar y puedan detallar cada uno de los elementos que componen la prenda. Cuando vamos a hacer, por ejemplo, materiales como el rib, digamos que voy a hacer un puño en rib y vamos a empezar como a aplicar, y esta va a ser una manga que queda englobada. Yo hago esto, voy a dibujar mi AWJ, puedo dibujar mi ganchillo, y el rib se representa con unas líneas que se encuentran, ¿verdad? Pero que las tengo que trazar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba para que me dé el efecto realista. Entonces así, por ejemplo, lo podemos hacer. Hay otro tipo de acabados que nosotros podemos utilizar, y es este, como si fuera un 3 o una Z, que se utiliza como para los quiebres y las arrugas. Cuando yo voy a hacer, digamos que este es el hombro, aquí viene la sisa, luego aquí viene la cintura, hago esa línea. Entonces, aquí la manga, y si se va a englobar, entonces ya me ayudo de este tipo. Si va a llevar un lazo, entonces hago mi ejercicio, igual que lo expliqué ahorita, y hago el puño, por ejemplo. Entonces ya se voy a hacer el escote, va a llevar pechera. Entonces ya empezamos a hacer lo que son los pespuntes, y ya está la parte como técnica. Si va a llevar pinzas, ¿verdad? Todo este tipo de cosas empezamos a dibujarlas. Importante que los pespuntes queden equidistantes. Si voy a hacer todos mis pespuntes, me tienen que quedar equidistantes, en la misma dirección. No puedo hacer uno largo, uno cortico, quise así, porque va a perder realismo. Otro de los efectos que nosotros vamos a utilizar muy seguido tiene que ver con recogidos. Todo lo que sean recogidos tenemos que representarlos inicialmente con un volumen. O sea, digamos que yo voy a hacer, aquí voy a hacer una pretina, aquí viene el tiro, por ejemplo, pero este pantalón, fíjense que va a ser englobado. Aquí dibujo la bota, ¿verdad? Y voy a hacer estos ganchillos para que me quede mucho más fácil, los bolsillos, tener en cuenta que debo dibujar primero para que se vea real, no olvidar hacer todo el tema de costuras que tengo que trabajar. Si se van a hacer, por ejemplo, atraques, poderlos representar. Si va a llevar puntadas decorativas, unos atraques decorativos. Cuando vamos a hacer algo que sobresalga para que se vea real, por ejemplo, si yo voy a hacer un pantalón, o vamos a hacerle el ejemplo acá que va a llevar un bolsillito acá, parche, estoy inventando para poderles explicar. Vamos a hacer que esto es en otro material. Trabajamos esto que se llaman achurados, que son unos efectos que vamos a hacer. Yo los puedo utilizar para marcar como partes posteriores, por ejemplo, y que yo lo pueda señalizar, o si esto es material 1, por ejemplo, y esto es material 2, también lo puedo señalizar. Dentro de los achurados encontramos este,
hacer efectos encontramos todo lo que tenga que ver con círculos superpuestos, yo ahora les explicaré cuándo lo podemos usar. Tenemos otro que es relacionado a hacer líneas y aquí esas líneas se entrecrucen, también lo podemos utilizar. Por ejemplo, si esta prenda llevara acá un ruedo de encaje, voy a dibujar el encaje en grande.